Jesús, buenos días, queridos. A ver, para hacer nuestro repaso. Ya está. Compartir. Ahí está. Ya, chicos. Muy bien. Vamos a hablar hoy día de la epistemología, ¿ya? Bueno, es la teoría de la ciencia. Como ustedes saben, la epistemología es una disciplina filosófica que aborda el problema de la ciencia, ¿no? Las teorías científicas, el método científico y los requisitos de todo conocimiento para ser considerado, pues, científico, ¿no? Entonces, la epistemología te va a responder, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la astronomía si es una ciencia y por qué la astrología no lo es? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué características tiene la astronomía, ¿ya? Que la hacen ciencia diferente a la astrología, que no lo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, un objeto de estudio definido, un método, ¿no es cierto? ¿Está bien? Una fundamentación, una argumentación lógica basada en pruebas, etcétera, ¿ya? Muy bien. Entonces, la epistemología es la teoría de las ciencias, ¿ya? Es el estudio de la ciencia, ¿ya? Cuando un conocimiento es científico. A todo esto, ¿qué es la ciencia? Como ustedes saben, es un conjunto de conocimientos ordenados sistemáticamente sobre el universo que permite deducir principios y leyes generales. Ahora, la ciencia es falible y perfectible además, ¿no? No es definitiva, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la ciencia, ¿no? Nos permite esas regularidades, ¿no? Que ocurren en la naturaleza, en la sociedad, nos permite extraer principios, leyes, teorías también, ¿no? El conocimiento científico, ¿qué es? Bueno, es el conocimiento obtenido mediante el método científico y está expresado por la idea adecuada de un objeto. En otras palabras, este conocimiento permite describir y explicar las propiedades, principios y relaciones de un objeto a través de la aplicación de métodos, técnicas, procedimientos e instrumentos científicos. Cuando hablamos de métodos, nos referimos a un conjunto de procedimientos, pasos precisos para obtener la información. ¿Está bien? No de manera antojadiza, sino siendo procedimientos precisos. Algún día ustedes, por ejemplo, cuando estén en la universidad en los últimos años van a hacer su tesis, ¿no? Y cada cosa que allí afirman tiene que estar debidamente fundamentada, ¿está bien? Y cada experimento que han hecho tiene que seguir un procedimiento estricto. Si por ahí se equivocaron en un paso, ya tu experimento no vale, no sirve, ¿está bien? Porque se tienen que seguir pasos exactos para decir que un conocimiento o una afirmación es científica, ¿ya? Muy bien, porque como ustedes saben, caemos muchas veces en afirmaciones que no lo son, ¿no? Incluso el sentido común, por ejemplo, el llamado sentido común, eh, generalmente colisiona con la ciencia, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, características del conocimiento científico. Entonces, jóvenes, no todo lo que está en nuestra cabeza es conocimiento, y menos todavía científico, ¿no? Mucho lo que tenemos en la cabeza son creencias, ¿no es cierto? Está bien, son muchas confusiones, muchos deseos, muchos intereses. No necesariamente es conocimiento científico lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Eh, eh, Incluso, por ejemplo, el que tú puedas usar el horno microondas no implica que tú tengas un conocimiento científico de dicho artefacto, ¿no? Porque una cosa es el uso utilitario y otra cosa es que tú entiendas cómo funciona, puedes explicar, ¿no es cierto?, cómo funciona este instrumento, por ejemplo, ¿no? Muy bien, características del conocimiento científico. Objetivo, esto ya lo hemos visto también en la nociología, ¿no es cierto?, que corresponda a las características que realmente posee el objeto. O sea, el objetivo, te he dicho, es lo contrario a lo subjetivo, ¿no? Describe y explica el objeto tal como es, y no como nosotros desearíamos que fuese, ¿no? Es un escollo bastante difícil, ¿no?, a superar, ¿no? Por eso muchos científicos han cometido muchos errores, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el pretender la supremacía blanca, por ejemplo, ¿no? Hubieron científicos, ¿no?, que quisieron probar tal situación, ¿no? Estén midiendo los cráneos, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que el tamaño del cráneo no determina la inteligencia necesariamente, ¿no? Muy bien. B, metódico, sigue reglas y pasos necesarios en la investigación para poder solucionar el problema seleccionado. De eso hemos hablado ya, ¿no es cierto? Metódico, método, pasos, ¿ya?
a seguir. ¿Está bien? Si no sigues esos pasos estrictamente, entonces no has seguido el método, la información obtenida no va a ser validada. ¿Ya? Racional. Se sirve de conceptos, proposiciones y argumentos a los que presenta de un modo coherente. Entonces, sí, la lógica, perdón, la ciencia se basa en experimentos, siguiendo un método estricto, el método científico, pero también se basa en la razón, ¿no? En la coherencia de sus proposiciones, en la no contradicción de las mismas, ¿ya? Fundamentado, se basa en pruebas y demostraciones, y finalmente regional, o si ustedes quieren también particular, también se le llama, ¿ya? Estudia una parte o área de la realidad, a diferencia del conocimiento filosófico que estudia la totalidad de las cosas. De eso también hemos hablado ya, ¿no? Entonces la ciencia es particular o regional, aborda un aspecto de la realidad. En cambio la filosofía, ¿no? Aborda la totalidad, ¿no? Por ejemplo, si estudiamos al hombre, la antropología filosófica lo estudia en su totalidad. En cambio, las ciencias, por ejemplo, la medicina, va a estudiar su anatomía y fisiología, por ejemplo, la psicología, su comportamiento, etcétera, ¿ya? Las ciencias estudian lo particular, la filosofía lo general. Clasificación de las ciencias, a ver, según el objeto de estudio, ciencias formales y ciencias prácticas, esto tú lo conoces, ¿no? Las ciencias formales son aquellas cuyo objeto de estudio son entidades ideales y conceptos abstractos, ¿no? Por ejemplo, conceptos abstractos ideales, los números, etcétera, ¿ya? Dentro de las ciencias formales no te vas a confundir porque ahí están las matemáticas y las lógicas, y la lógica, perdón, ¿ya? Las matemáticas y la lógica, ¿ya? En cambio, las ciencias prácticas son todas las demás. Su objeto de estudio son entidades observables en la realidad. ¿Está bien? ¿Ya? Es más, las ciencias prácticas utilizan el método científico empírico. ¿Ya? Las ciencias prácticas contrastan con la realidad. Cualquier afirmación que hace la física, la biología, la sociología, la economía, la geografía, etcétera, esas son las ciencias prácticas. Cualquier afirmación que hace una ciencia práctica se puede contrastar con la realidad. ¿Ya? En cambio, las ciencias formales no, ¿se acuerdan? Las ciencias formales no contrastan. ¿Qué hacen las ciencias formales? Demuestran, ¿ya? A ver, las matemáticas, por ejemplo, chicos, las matemáticas no contrastan, no. Las matemáticas demuestran, porque son ciencias formales. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si tú quisieras probar que la suma de los ángulos de un triángulo equivale a 180 grados, dime, ¿en qué lugar de la naturaleza contrastas eso? ¿No? Eso se demuestra de manera racional, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Ah, una cosa más, las ciencias fácticas se dividen en dos, ¿no? Ciencias sociales y ciencias naturales. Y son la mayoría, pues, ¿no? Las ciencias formales solamente son dos, ¿ya? La lógica y la matemática, así que no te vas a confundir, ¿ya? Bueno, ese es según el objeto de estudio. Ahora, según la función que cumplen las ciencias, tenemos puras y aplicadas, ¿ya? Esto también es muy fácil, ¿no? Puras justifican un razonamiento o explican un fenómeno. Su único objetivo es producir conocimiento, ¿ya? Ciencias teóricas, la física teórica, la sociología, las matemáticas, la química, etcétera. En cambio, las ciencias aplicadas, ¿ya? Aplican ese conocimiento adquirido en las ciencias, por las ciencias teóricas, pues, ¿ya? ¿Y cuál es su objetivo? Satisfacer necesidades sociales, ¿no? Ejemplo de ciencias aplicadas, la ingeniería, porque la ingeniería va a ser la aplicación de las matemáticas, por ejemplo, ¿no es cierto? La administración diríamos que podría ser de repente la aplicación de la economía, la medicina la aplicación de la biología, etcétera. Entonces son ciencias aplicadas. ¿Está bien? Funciones de la ciencia, eso también tú lo conoces, ¿no? Toda ciencia cumple cuatro funciones. Describir, ¿qué es describir? Registrar las propiedades, relaciones, duración y estructura del objeto o evento. ¿Ya? Eso es la descripción. Señalar, en otras palabras, señalar las características de un objeto. ¿Ya? Ejemplo, dice acá, en economía se señalan las características del mercado informal. ¿Ya? O en psicología, por ejemplo, señalamos las características de una pandilla. ¿Ya? Es un grupo de adolescentes, ¿no? eh, bastante agresivos, transgresores de las normas. Me estoy describiendo nada más, ¿ya? Explicación. En cambio, explicar es hallar, dice, las causas, los por qué de un fenómeno, ¿ya? Entonces, creo que mi ejemplo, vamos a continuar con mi ejemplo, ¿ya? Hablamos de pandillas, habíamos descrito, ¿no? Descripción, ¿no? Grupo de adolescentes, transgresores, violentos, emotivos, etcétera, ya. En la explicación, las causas, el por qué y por qué existen las pandillas. Entonces vamos a encontrar los porqués, ¿no?
hogares disfuncionales, ¿no es cierto? Falta de, o sea, por lo tanto, relaciones violentas con los padres, baja autoestima, ¿está bien? Etcétera. Estamos explicando, ¿ya? Causas también económicas hay también, ¿no es cierto? Para el empleo del tiempo, por ejemplo. Estamos tratando de explicar cuáles son las causas de la existencia de las pandillas, por ejemplo, ¿no es cierto? Esa es la explicación, ¿no? Sí. Lo económico, chicos, es una causa. Pónganse a pensar por qué hay muchas más pandillas en los sectores populosos que en los sectores económicamente más acomodados, ¿no? Si es que acaso las hay ahí, ¿no? Claro, hay una causa también económica también, ¿no? Que puede generar de repente frustración, desesperación, ¿no? Claro. Ustedes eso entienden bastante, ¿no? Por ejemplo, el que haya tan pocas vacantes en San Marcos genera pues una expectativa y una preocupación y a veces hasta en algunos desesperanza, ¿no? ¿Está bien? Alguien que tiene planes, metas, no se une a una pandilla, ¿sí o no? ¿Cierto? Alguien que tiene planes y metas no se une a una pandilla. Muy bien, sigamos. Predicción. Consiste en deducir nuevos sucesos a partir de la hipótesis, ¿ya? Podemos adelantarnos a lo que puede ocurrir en el futuro. ¿Está bien? Esa es la predicción. Entonces, por ejemplo, podemos deducir qué va a pasar con un joven pandillero, ¿no? Probablemente termine siendo papá bastante joven, probablemente termine luego delinquiendo, probablemente termine teniendo problemas laborales, ¿no? Porque no tuvo estudios, ¿no? O deserción escolar antes de eso, etcétera. Y entonces se puede predecir. Y finalmente aplicar, ¿no? Podemos aplicar, ¿ya? ¿Para qué finalmente hacemos descripción, explicación y predicción? Para aplicar, ¿ya? Aplicar los conocimientos, ¿ya? Entonces, ¿para qué, por ejemplo, describimos, explicamos y predecimos la conducta de un joven pandillero? Para poder actuar sobre ella y poder cambiar esa situación, esa realidad y ese futuro, ¿ya? Bueno, entonces ahí está. La psicología, como cualquier ciencia, cumple las 4 funciones, ¿ya? Muy bien. Sigamos. Método científico, ¿ya? Ya hemos señalado que un método es camino, vía, pasos precisos, ¿ya? Procedimientos, ¿ya? Ese es el método. Muy bien, el método científico, a ver, consta de los siguientes pasos. Primero, problema, ¿ya? Muy bien, problema. Es una dificultad, me están escuchando todos, ¿no? Sí, chicos, ¿me escuchan? ¿No hay problema con el audio? Todos me escuchan. Gracias, gracias. Gracias, gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, problema, es una dificultad a la que no se le ha encontrado una solución. Ese es un problema, ¿ya? Surge de un determinado hecho o fenómeno contradictorio que exige conocimientos. Generalmente los problemas científicos se expresan en forma de pregunta. Un problema podría ser cómo se origina el cáncer de colon. Hasta ahora no se sabe, ¿no? ¿Cuál es la causa del cáncer, ¿no? Algunos dicen las carnes rojas, los este, alimentos refinados, ¿no? Etcétera, ¿no? O por qué nacen los bebés con microcefalia, ¿no? Cerebro pequeño, ¿no? En relación al promedio, ¿no? Ya, ese es un problema, ya, muy bien. Entonces, ese es el primer paso, plantear un problema, una pregunta, ¿ya? Una interrogante. La hipótesis, ¿qué es? Es una respuesta o solución tentativa a dicho problema. Esa es la hipótesis. Por ejemplo, tomando como base los ejemplos que hemos señalado arriba, por ejemplo, una hipótesis, el cáncer de colon se origina de manera hereditaria o por excesivo consumo de comida chatarra. Eso es una hipótesis, ¿no es cierto? Es una respuesta tentativa a la pregunta de qué es el cáncer, ¿ya? O los bebés nacen con microcefalia como producto de que la madre tuvo la enfermedad del Zika durante el embarazo. El Zika es un mosquito, ¿se acuerdan? ¿Ves? Ahí está. Entonces, ahí está. El problema es una pregunta y la hipótesis es una respuesta tentativa a dicha pregunta, ¿ya? Listo. Ahora viene la contrastación. Claro, porque la hipótesis tiene que ser probada. Pues acá está, ¿ves? Consiste en someter a prueba la hipótesis para determinar si los hechos lo comprueban o lo refutan, ¿ya? La contrastación requiere a veces la realización de experimentos. ¿Está bien? Entonces, esa es la contrastación. Hay que probar la validez de las hipótesis. Finalmente, análisis de los datos, ¿no? En esta etapa se analizan los datos comparándolos con la teoría. El resultado puede ser favorable o desfavorable. ¿Está bien? Entonces, pueden confirmar tus hipótesis o pueden negar tus hipótesis también. ¿Está bien? Ese es el método científico. Entonces, acá hay un cuadro resumen, ¿ya?
Problema, pregunta que expresa una dificultad sin solución conocida aún. Hipótesis, respuesta probable o tentativa. Contrastación, la hipótesis se compara con los hechos. ¿Ya? Análisis de datos, los datos obtenidos se comparan con la teoría. Muy bien. Ahora, en base o gracias al método científico vamos a obtener leyes y teorías científicas. Una ley científica, dice, es la hipótesis favorablemente confirmada con la experiencia. ¿Ya? Revela una regularidad. Esa es una ley, es una regularidad, es algo que ocurre frecuentemente, pues, ¿está bien? En la naturaleza. Y o predice un fenómeno o hecho. Como es una regularidad, se puede predecir qué va a ocurrir, qué va a pasar, ¿ya? Es universal porque se aplica a todos los hechos similares ocurridos en cualquier momento. Esa es una ley científica entonces, ¿ya? Es la confirmación de una experiencia, es una regularidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Los objetos son atraídos por la fuerza gravitatoria de la Tierra. Entonces tú lo puedes comprobar eso, ¿no? Y es más, puedes predecir qué va a pasar si se cae tu celular, si sueltas tu celular, ¿no? ¿Está bien? Se va a hacer añicos, ¿no? Muy bien, teorías científicas. Entonces podemos obtener leyes y podemos obtener teorías. Son proposiciones generales sobre los fenómenos, hechos o entidades, relaciones, leyes que estructuran la realidad. Las teorías cuentan con una explicación sistemática de la realidad y sus enunciados están estrictamente contrastados. Por lo tanto, las características de una teoría científica son sistematicidad, o sea, son sistemáticas, contrastadas, quiere decir, ¿no? Además del poder explicativo y predictivo también, ¿no? Entonces, como ves, leyes y teorías se parecen mucho, ¿no? Pero mientras las teorías expresan hechos más pequeños, si ustedes quieren, las teorías van a explicar hechos más grandes de la realidad. ¿Ya, chicos? Así lo podríamos sintetizar. Muy bien, epistemología, verdad y validez. Hay una diferencia entre verdad y validez, ¿no es cierto? En términos lógicos, ¿no? Acá entramos ya al tema de la lógica ya, ¿no es cierto? La verdad es una propiedad de una proposición, ¿ya? Esa es la verdad. Una proposición es cualquier enunciado, chicos. Yo digo, por ejemplo, a ver, los hombres son infieles, ¿ya? Esa es una proposición, es una aseveración que estoy haciendo, ¿ya? Ahora, esta puede ser verdadera o falsa. ¿Cómo sabemos que esta proposición es verdadera o falsa? Voy a la realidad y busco la forma de comprobar eso, contrastar eso. Pues no sé, hago encuestas, pregunto, veo la situación, busco estudios anteriores, y llego a la conclusión de que no es tanto así. Ocurre que el 80% de hombres sí son fieles y solamente un 20% son infieles. Es una sobregeneralización. Entonces esa afirmación no es verdadera, es falsa. O al revés, llego a la conclusión de que es verdad, el 80% de hombres son infieles, ¿no? Entonces eso es verdad, ¿ya? Entonces repito, la verdad es una propiedad de la proposición. Una proposición es un enunciado aseverativo que se puede contrastar con la realidad para saber si es verdadero o falso. En cambio, chicos, la validez es otra cosa. La validez es la propiedad de un razonamiento. ¿Está bien? Es la propiedad de un razonamiento. Acá es diferente, ¿ya? O sea, la validez lo que va a tratar de determinar es si la conclusión se deriva lógica, válidamente de las premisas. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver, si yo digo, a ver, este, todos los hombres son mortales. Juan es un hombre. ¿Cuál sería la conclusión válida, lógica? ¿Juan es inmortal? No, sería inválido, pues. A Juan le gusta el fútbol. Ya, eso puede ser verdad, ¿eh? Puede ser verdadero, que a Juan de verdad le gusta el fútbol. Pero en este contexto sería inválido. ¿Por qué sería inválido? Porque no se deriva de las premisas. Profe, pero es verdad. Sí es verdad, pero no es válido. Vuelvo a insistir. ¿Y por qué no es válido? Porque no se deriva de las premisas. No tiene nada que ver con las premisas. Las premisas hablaban de mortalidad, ¿no? Está bien, todos los hombres son mortales, Juan es un hombre, la única conclusión válida sería que Juan es mortal. Profe, pero a Juan también le gusta el fútbol, perfecto, eso es verdad, pero no es válido porque no se deriva de estas premisas que acabo de señalar. ¿Entienden la diferencia entonces entre verdad y validez? ¿Ya? La verdad es una propiedad de las proposiciones, la validez es una propiedad, ¿ya? De las inferencias o razonamientos, ¿ya? Ese es diferente, por favor, ¿ya? Muy bien, acá dice algo más para agregar, ¿ya? El concepto de verdad es una noción semántica. En cambio, el concepto de validez es más bien sintáctica, ¿ya? Esto lo he llevado en lógica seguramente. Ya.
Ahí está. Ejemplos, ¿ya? Ahí está. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la universidad pública más importante del Perú. Es una proposición verdadera. ¿Está bien? Ahora, porque esto se puede comprobar, pues, en la realidad, ¿no? Entonces, y de hecho, se comprueba, pues, ¿no? Por ejemplo, a ver, la mayoría de pensadores o profesionales más destacados vienen de su universidad. La mayor cantidad de investigaciones la hace su universidad. ¿Ves? Entonces se puede comprobar en la realidad. ¿Está bien? ¿Ya? Eh, Entonces es una aseveración que es verdadera. ¿Cómo sabemos que es verdadera? Se contrasta con la realidad. B, en cambio, miren B. P entonces Q y Q entonces R. Por lo tanto, P entonces R. Es un razonamiento válido. ¿Ya? El establecimiento de su validez, incluso ni siquiera requerimos saber qué cosa es P, qué cosa es Q. O sea, no nos interesa qué proposiciones son P, Q o R. Solamente nos interesa la estructura, ¿no? ¿Está bien? O como decíamos atrás, el aspecto sintáctico, ¿no es cierto? Y sabemos que esto es verdadero. Esto es un razonamiento, perdón, válido, me estoy tocando. Válido, ¿está bien? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Listo. La importancia del lenguaje verbal y simbólico en la ciencia. Chicos, a ver, las teorías científicas son sistemas de enunciados que combinan el empleo del lenguaje verbal y el lenguaje simbólico. Una teoría, por ejemplo, como la de Newton, se vale el lenguaje verbal para enunciar, por ejemplo, la ley de la inercia o primera ley de Newton. Sí, chicos, ¿cómo se expresan los conocimientos? Los conocimientos se expresan como proposiciones, o sea, como enunciados que pueden ser comprobados, contrastados, como hemos señalado. Por ejemplo, la primera ley de Newton, todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que otros cuerpos actúen sobre él. ¿Ves? La ley de la inercia, la primera ley de Newton, ¿está bien? Está enunciado en un lenguaje verbal, ¿ya? Pero también se pueden enunciar en un lenguaje formal o simbólico, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, tratándose de la misma teoría, podemos apreciar el uso del lenguaje simbólico que permite un mayor grado de precisión y proporciona además capacidad operativa a los conceptos. Por ejemplo, a ver, la formulación en lenguaje simbólico de la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no es cierto? ¿Ves? Es otra forma de expresar también, ¿ya? Entonces, ¿ya? Los conocimientos se pueden expresar en lenguaje verbal y en lenguaje simbólico, ¿está bien? Ambos lenguajes son importantes, pero tratándose de ciencias altamente matematizadas, el lenguaje simbólico, en particular el matemático, proporciona exactitud, rigor y permite hacer cálculos que serían inviables con el solo uso del lenguaje verbal, ¿ya? Ahí está la importancia entonces del lenguaje simbólico, ¿ya? O formal también. Muy bien, la importancia del lenguaje lógico en la ciencia. ¿Ya? De acuerdo con los representantes del neopositivismo y con algunos de sus críticos, como Popper, del falsacionismo, ¿se acuerdan? El lenguaje lógico es un instrumento de análisis del conocimiento científico. ¿Ya? En este caso, el conocimiento científico que constituye una forma de teoría se convierte en el objeto de estudio de otra teoría, la epistemología, pues, ¿ya? Para el análisis epistemológico se requiere de un lenguaje riguroso y preciso. ¿Cuál es ese? El lenguaje lógico, pues, ¿ya? Que sirve para evaluar, por ejemplo, el valor hipotético de las leyes científicas. Sí, chicos, a veces nosotros en el habla cotidiana no somos muy lógicos, que digamos, ¿ah? O a veces usamos mucho el sentido figurativo, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, la lista está corriendo, ¿no? Esto sería una proposición, por ejemplo, lógica válida. Profesor, pero es figurativo, ¿no? Es figurativo, ¿no? Porque la lista no corre, pues es un papel, no corre. Pasa de mano en mano, pero bueno, es un decir. ¿Está bien? La lógica exige precisión. En la ciencia se requiere que una afirmación sea precisa. No puede estar sujeta a lo figurado, a la interpretación particular de cada contexto. No, tiene que esforzarse por ser clara, ¿ya? Muy bien. De acuerdo con epistemólogos como Popper, las leyes científicas, por muy logradas y respaldadas de algún modo por la experiencia, son siempre hipótesis, ¿no? Eso es lo que dice Popper, ¿se acuerdan? Entonces tú no puedes decir, por ejemplo, todos los perros ladran. Tú no puedes decir eso, dice Popper, ¿no? No, no, tú tienes que mantener en modo de hipótesis.
Hasta el momento no se ha sabido de un perro que no ladre. Hasta el momento todos los perros ladran. ¿Está bien? No se ha sabido de un perro que no ladre, ¿no? El día que se haya un perro que no ladra, bueno, pues eso va a acabar con esa teoría del todo, ¿no? Entonces ya hablaremos de la mayoría, etcétera, ¿no? Muy bien, ese es el falsacionismo, ¿se acuerdan? De este Popper, que recurre al modus tollendo tollens, pues. Muy bien, las creencias, a ver chicos, las creencias, o perdón, la creencia es un estado de la mente. Consiste en asentir a una proposición o conjunto de proposiciones, ¿ya? En la vida cotidiana con frecuencia, la creencia es independiente de la verdad. En la matemática, la ciencia empírica y en la propia filosofía, se cree únicamente lo que puede demostrarse de un modo concluyente o plausible. En otros dominios, sobre todo la religión y la política, la mayoría de las personas creen acríticamente lo que se les ha enseñado, no se molestan en averiguar. ¿Ya? Entonces, eso es una creencia, pues, ¿ya? Algunos incluso definen las creencias como ideas irracionales, ideas que no se han probado, ¿está bien? Esas son las creencias, ¿ya? Por ejemplo, la creencia en el dogma de la perpetua virginidad de María, ¿no? Según la cual María fue virgen antes, durante y después del parto, ¿no? ¿Está bien? La creencia de que cualquier problema humano, sea individual o colectivo, se reduce necesariamente a un problema económico, o la creencia dogmática de que el mercado autorregula eficientemente y que cualquier intromisión del Estado solo podía generar el descalabro económico. Eso es liberalismo, ¿cierto? Muy bien, esas son creencias, ¿ya? Muy bien, ideas irracionales, ideas sin comprobar, ¿está bien? Esas son las... Ahora, los razonamientos incorrectos, o también se llama falacias. ¿Qué es una falacia? Una falacia es un razonamiento incorrecto, erróneo. ¿Está bien, chicos? ¿Ya? A ver, ahora, existen falacias formales y falacias no formales, ¿ya? Las falacias formales ocurren en la lógica formal, ¿ya? En la lógica simbólica, ¿ya? Ahí ocurren las falacias formales. Ahora vamos a hablar nosotros en esta ocasión de las falacias no formales, esas que ocurren en el lenguaje cotidiano, ¿ya? En el día a día, ¿está bien? Muy bien, acá está, falacias no formales, aunque son psicológicamente persuasivas, estas falacias son en realidad razonamientos incorrectos, deberíamos agregar ahí, ¿no? Se clasifican en falacias de atingencia y falacias de ambigüedad. ¿Ya? ¿Está bien? Las falacias de atingencia primero, ¿ya? Ocurren cuando en la argumentación no hay conexión lógica entre las premisas y la conclusión, ¿ya? Repito, no hay una conexión lógica entre las premisas y la conclusión, ¿ya? Estas son, ahí están. Vamos a poner un ejemplo para mostrar cómo no hay una conexión lógica, ¿ya? Entre las premisas y la conclusión. Tenemos, por ejemplo, el argumentum ad baculum, ¿ya? En esta se recurre a la fuerza o la autoridad, ¿ya? Para validar un argumento, ¿está bien? A ver, por ejemplo, María le dice a su mamá, mamá, este sábado tengo un quinceañero, por favor déjame ir, incluso da argumentos, ¿no? Yo me porto bien, esa casa cerquita nada más, va a ir también mi prima, no voy a estar sola, tú conoces a la vecina, ella da argumentos, ¿ya? Entonces lo que la mamá tendría que hacer en respuesta es, si no quiere que vaya, tendría que tirarse abajo esos argumentos, ¿no es cierto? ¿No? Pero muchas veces la mamá recurre a la fuerza, a la autoridad. Entonces su respuesta es esta. Mira lo que dice, ¿eh? No vas al quinceañero. ¿Por qué, mamá? Porque soy tu madre. ¿Ves? Ese es argumento ad baculum. No es lógico, pues, ¿no? Porque incluso la chica, o sea, María, podía pensar que a ese quinceañero van solamente huérfanas, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el argumento de soy tu madre? ¿Qué tiene que ver que yo no vaya con que es mi madre? ¿No? Ese es argumento ad baculum. Entonces recurre a la fuerza o la autoridad, ¿no? O cuando, por ejemplo, le corriges algo tú a un profesor, ¿no? Supongamos el profesor se equivocó, tú le corriges y él en vez de responder, ¿no? Responder al argumento que tú has dado, ¿él qué hace? Dice, bueno, no, se acabó, yo tengo la razón porque soy el profesor. ¿A qué está recurriendo? A la autoridad, a la fuerza, ¿ya? O de repente alguien te amenaza, ese es argumento ad baculum, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, cuando suben esos vendedores de caramelos, cómprame estos caramelos. No tienen argumento, no te dicen que ese caramelo, no sé, pues tiene vitamina C. No, no, no. Ellos recurren a la fuerza. Cómprame porque después yo no quisiera
tenerte que robar, asaltar, ayúdame para no robarte. Te está amenazando, pues, ¿ya? Está recurriendo a la fuerza. Entonces, ese argumento un ad baculum, cuando se recurre a la fuerza, a la autoridad como argumento, ¿está bien? O para desvirtuar el argumento de alguien, ¿ya? Entonces, en vez de responder los argumentos, simplemente hago alarde de fuerza, de autoridad, ¿ya? Soy el jefe, soy el profesor, soy tu madre, etcétera, ¿ya? Listo, ¿ves? Entonces, así es. El argumento ad hominem, similar. En vez de responder al argumento, se ataca a la persona, hominem, al hombre, argumento contra el hombre, contra la honorabilidad del hombre. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, alguien afirma algo, por ejemplo, Verónica Mendoza dice algo y rápidamente le atacan. Ah, es que ella es roja, ¿no? Comunista, pero en realidad lo que tendrías que hacer es, en vez de atacar a la persona, ¿no? Y prejuzgarla, tú tendrías que ver si lo que dice es válido o no. Entonces, ese es lo correcto, responder a sus argumentos, ¿no? O desvirtuarlos. Pero no, no se hace eso, se recurre a la persona. Lo mismo también pasa a veces con el otro lado, que es Keiko Fujimori, ¿no? Ah, no, pues es que ella es de la derecha o ella es corrupta, ¿no? O por ejemplo, una vez habló sobre el tema del hambre. Ah, ¿qué va a hablar de hambre si ella es gorda? Dice, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? O que va a hablar de trabajo si nunca ha trabajado. Sí, es un indicador, eso sí, a ver, separemos las cosas, ¿ah? Por ejemplo, alguien pretende administrar un país y nunca ha administrado una empresa, nunca ha trabajado en nada, claro, también da que pensar, ¿no? Pero si de argumento se trata, ella dice algo, por ejemplo, ella dice, hay que permitir que el sector privado intervenga en la distribución de las vacunas. Ya. Ah, no, pues es que ella es de derecha. Ah, no, es que ella es gorda. Ah, no, es que ella tiene plata. No, esos son argumentos contra el hombre. Ya, eso son falacias. ¿Tú qué tendrías que hacer? Poner al argumento de ella, ¿no? ¿Por qué los privados no pueden entrar en la distribución de vacunas? Ah, bueno, ¿por qué? Porque ellos van a hacer negocio. Mira lo que han hecho ahora. ¿Cuánto te cobraban por una cama UCI, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? O mira cuánto ha subido el oxígeno, ¿no? Porque lo manejan sectores privados, ¿no? Etcétera. Tú tienes que responder al argumento y no ir contra la persona, ¿ya? Porque si no estás cayendo en una falacia ad hominem. ¿Se entendió? ¿Sí, jóvenes? Ya, sigamos. Si no, pregunten, ¿ah? Pregunten nomás con confianza, como siempre les digo, ¿ya? Muy bien. Argumentum ad ignorantiam. Ignorantia, cuando se recurre a la ignorancia, o sea, porque algo no se ha probado, entonces tiene que ser verdadero. Ese es ad ignorantiam, ¿ya? ¿Está bien? Ese es ad ignorantiam, ¿ya? Por ejemplo, a ver, entonces, a ver, los duendes existen. ¿Y cuál es tu argumento? Porque no se ha probado que no existan, pues. ¿Te das cuenta? O existe el área 51 en Estados Unidos. El área 51, creo que es, ¿no? 54, donde hay extraterrestres. ¿Y cuál es tu argumento para decir eso? Ah, porque no se ha probado lo contrario, no se ha probado que no exista. O a ver, incluso te dice, a ver, prueba que no existe, a ver, prueba que no existe. Entonces, y es complicado, pues, ¿cómo pruebas que no existe lo que no existe, ¿no? ¿Ya? Ese es ignorancia, ¿ya? Como no se ha probado algo, entonces usamos como argumento para afirmarlo. ¿Está bien? Ese es ad ignorantia, ¿ya? ¿Está bien? O los ángeles existen. ¿Por qué? Porque no se ha probado que no existan. ¿Ves? Esa es una falacia también. Argumento de misericordia, cuando se recurre a la, este, mm, claro, a la misericordia, ¿ya? A la pena, ese es un argumento, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, no hice la clásica, no hice la tarea porque, no sé, pues estaba enferma mi abuelita, ¿no? Ese es el argumento de misericordia. Ahora, cuidado allá, ¿no? Pero profesor, pero verdad, pues un familiar a uno lo afecta efectivamente, sí, sí, pero no es un argumento. A ver, voy a poner un ejemplo más claro mejor, ¿ya? Argumento de misericordia, por ejemplo. A ver, hay que liberar a Fujimori porque ya es viejito, por ejemplo. No, no, pues él está condenado por crímenes de lesa humanidad, entonces no se le puede liberar así nada más. Está viejito, me da pena, pero eso no es un argumento, que te dé pena no es argumento, pues, ¿ya? Tú tendrías que esgrimir alguna ley, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Si no, solamente es argumento a la pena, a la misericordia, nada más. Y eso no es un argumento, es un argumento falaz, es una falacia. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. O cuando, por ejemplo, los ladrones dicen que
¿no? Piden al juez misericordia, ¿no? Porque ellos robaron, porque han tenido una niñez dura, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Pero, y tú podrías preguntarle, ¿no? Y a las personas que le robas, ¿Mm? El daño que causas, ya, bueno, muy bien. Hay temas ahí ya humanos que ya, bueno, no, ahorita no me voy a meter en eso. Solamente estamos hablando de argumentos válidos o argumentos inválidos o incorrectos o falacias, ¿ya? Argumentum ad populum, ¿ya? El argumentar que porque la mayoría dice o hace algo es verdadero. Por ejemplo, ¿ya? Que combate, bueno, ya no existe combate, creo, ¿no? Ya, que esto es guerra, es el mejor programa de televisión. ¿Y cuál es el argumento? Ah, porque es el más visto. Pero jóvenes, el que sea el más visto, más popular, no lo hace mejor, ¿sí o no? ¿No es cierto? ¿Ya? Lo mismo, el diario Trome es el mejor diario de Lima. ¿Por qué es el mejor? Porque es el que más tiraje tiene, es el que más ejemplares vende. No, 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 no. Que sea el más popular no lo hace mejor, ¿no es cierto? No necesariamente, ¿ya? Ahí se cae en una falacia, ¿ya? Porque la mayoría lo hace, o porque es popular es bueno, y no necesariamente. Muchas veces lo popular es malo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Y finalmente el argumento ad verecundiam, ¿ya? Cuando alguien no tiene autoridad en un, o mejor dicho, cuando alguien que tiene autoridad en un aspecto la usa para vendernos otras cosas. Pues. Por ejemplo, a ver, sale, por ejemplo, me acuerdo hace un tiempo salió Marisol, ¿no? Haciendo la propaganda de Nastisol para la gripe, ¿no? Para el resfriado, ¿no? ¿No? Usa, si te estás resfriado, usa Nastisol, te lo dice Marisol. Entonces, Marisol puede ser una muy buena cantante, pero ella, ¿qué sabe de medicina? Absolutamente nada. Entonces, que ella te recomiende una, una medicina que no conoce es un argumento ad verecundiam, es un razonamiento falaz, ¿ya? Pero ella es famosa, ya está bien, pues es famosa, pero ¿qué sabe de medicina? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Cuidado también en política muchas veces, ¿no? Pero ella es voleibolista. Muy bien, pero ¿qué sabe de política? Y así hemos elegido a voleibolistas y yo les pregunto, ¿qué han hecho por el deporte? A ver, analicen, pues, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? Porque si no, con esa lógica vamos a elegir a Melcochita presidente, pues. Muy bien, chicos, esas son las falacias de atingencia. Y las de ambigüedad, ¿ya? Hay uso de palabras o frases ambiguas. Tenemos el equívoco. Por ejemplo, cuando se usa una misma palabra con diferentes significados. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, luna, luna, pues, ¿no? La luna, el satélite, y la luna, el vidrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien dice, Juan le bajó la luna a María. Ah, qué bacán, pues, mira, ve. No, le rompió la ventana, ¿no? Entonces, hay confusión ahí a veces, ¿no? ¿Ya? Está bien, por frases o palabras, ¿no? Que tienen un mismo significado, ¿ya? O con banco, banco, ¿no? Está bien, el banco para sentarse y el banco, ¿no? Donde podemos ahorrar dinero, o el banco de peces también incluso, ¿no? Etcétera. Ese es equívoco, ¿ya? La anfibología, a ver, la anfibología viene por el lugar donde está la palabra, que puede generar confusión, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, a ver, la perra de mi vecina me rasguñó, ¿ves? Se puede entender de dos maneras, ¿no? Hay bastante ambigüedad, ¿no? La perra de mi vecina, ¿estoy calificando a mi vecina de perra porque me hizo daño o estoy señalando que ella posee un animal, una perra, y la cual me ha atacado? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Está bien? Otro ejemplo de anfibología, a ver. Vendo loros hablando mucho. ¿Ves? Es una frase que se presta a confusión. Vendo loros hablando mucho. A ver, ¿quién habla mucho? ¿El vendedor o los loros? ¿Mm? Vendo los loros porque hablan mucho los loros, entonces es fácil venderlos, pues. O no, vendo loros porque yo hablo bastante, sé pregonarlos, sé propagandizarlos, sé marketearlos, ¿ves? Hay una confusión también, esa anfibología. Y finalmente, énfasis, cuando se destaca más una palabra, una frase, y también va a generar confusión o razonamientos equivocados. ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, a ver, los cachimbos se volvieron locos, dice un titular del periódico, ¿no? En letras grandazas. Ahí está el énfasis, mira, lo que hacen para vender, ¿no? Los cachimbos se volvieron locos. Y abajo con letras chiquititas dice, locos de alegría porque ingresaron a San Marcos. Ah, ¿ves? Ahí está la confusión, pues, ¿está bien? ¿Ya? O, por ejemplo, con frases, Superman, o, bueno, para un ejemplo más actual, Iron Man viene a Lima.
Eso dice grandote, y abajo chiquitito, Iron Man, se estrenará la nueva película de Iron Man en las salas de Lima. ¿Ves? ¿Está bien? O me acuerdo que hace tiempo sacó el comercio, los peruanos se acaban, decía grandote, ¿no? Y abajo chiquitito, se acaban de ganar un premio por Machu Picchu. Muy bien. Para terminar, las paradojas son afirmaciones que se contradicen a sí mismas. ¿Está bien? Porque a pesar de su aspecto razonable, conducen al establecimiento de una contradicción de naturaleza circular. Por ejemplo, a ver, yo siempre miento, digo. Entonces, es una paradoja, pues. Yo siempre miento. Y al decir esto, estoy mintiendo. Quiere decir que no miento, pero estoy diciendo que siempre miento. Esa es una paradoja. ¿Está bien? Porque si la afirmación es verdadera, entonces debe ser falsa. Y al revés, si la afirmación es falsa, entonces debe ser verdadera. ¿Está bien? Muy bien. Las paradojas han sido muy productivas en la historia de la lógica y la matemática, ya que su estudio estimuló muchas investigaciones que pudieran resolver las contradicciones que generan actualmente. Actualmente uno de los métodos más usuales para resolver las paradojas consiste en el empleo y distinción de niveles lingüísticos y metalingüísticos. ¿Está bien? O sea, el contexto pues, en el cual se afirma algo. ¿Ya? Muy bien. Ya. Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a la dirigida. ¿Ya? ¿Cómo estamos con las justas? A ver. Ya. A ver, la epistemología es una de las disciplinas filosóficas, aunque incluida dentro de la nociología, tiene como objeto de estudio, eso es muy fácil, pues, ¿no? La ciencia, ¿no? Entonces, saber, ¿qué sería? Que el sujeto y objeto del conocimiento, las limitaciones del saber empírico racional. La D. Uno es D, definitivamente, ¿no? Los fundamentos y estructura de la ciencia. Uno D. Dos, cuando decimos que la historia nos da cuenta que la Revolución Francesa ocurrió de 1789 a 1799, estamos apreciando una de las funciones de la ciencia, que es él simplemente está describiendo siquiera cuáles son las causas francesas, y explicar, ¿no? Simplemente está describiendo nada más, dando cuenta nada más del hecho, ¿ya? Muy bien. Los científicos pueden advertirnos las causas, miren esa palabra, debido a que una de las funciones de la ciencia es, cuando hablamos de causas, y hablamos de explicar, ¿no? Explicar. Entonces la 3 es la B, explicar, ¿ya? La 2 es la A, ¿no? Y la 1 hemos marcado la D, ¿no es cierto? Ya. 1D, 2A, 3B. ¿Está bien? No hay problema, ¿no? Ya, sigamos. Fácil, ¿no? Ricardo es el administrador de una gran corporación en Perú. Además, es un amante de las ciencias. No obstante, él se siente como un verdadero hombre de ciencias, como un físico y un químico. Pero lo que él ignora es que su profesión, de acuerdo a la clasificación de las ciencias, según la función, según la función está en las... Ahora, las ciencias según la función, ¿te acuerdas? Eran teóricas o aplicadas, ¿no? Teóricas o puras o aplicadas, ¿ya? Teóricas también se llama puras o aplicadas, ¿ya? Como administrador, entonces, ¿no? La ciencia el administrador no es una ciencia pura, sino es una ciencia aplicada, ¿no? Entonces, 4 es B, es una ciencia aplicada, ¿no? Incluso algunos le llaman tecnológicas, ¿no? Tecnológicas, ¿no? No sé si ustedes han visto The Big Bang Theory, ¿no? Por eso constantemente en esa serie The Big Bang Theory, Sheldon lo molesta al ingeniero, que es un judío, no me acuerdo su nombre ahorita, lo molesta constantemente, ¿no? Porque le dice que la ingeniería no tiene un marco teórico propio, pues, ¿está bien? Toma el marco teórico de las matemáticas y de la física, pues, ¿no? Pero no tiene un marco teórico propio. Entonces, para él no es una ciencia, ¿no? Es más, chicos, el MIT, ¿no es cierto? Es un instituto, ¿no? De Massachusetts, es un instituto, ¿no? ¿Está bien? Ya. Ustedes habrán notado que, por ejemplo, en el ranking de universidades la UNI no entra, ¿no? La UNI no entra, ¿se han dado cuenta? No compite, ¿no? ¿No? ¿Se han dado cuenta de eso ustedes? En cambio, Marco sí, ¿no? Que generalmente ocupa el primer lugar, ¿no? A timbre de orgullo, chicos, a timbre de orgullo, ¿no? Yo también soy sanmarquino. Bueno, 5, a ver. Darwin no creyó en las teorías sobre el origen de la vida de su tiempo y planteó una nueva denominada teoría de la evolución. Empero, si decimos que todo hombre de ciencia se rige mediante el método científico, ¿cuál habrá sido el primer paso que dio Darwin en su investigación? Ya pues chicos, ¿cuál es el primer paso del método científico? Planteamiento del problema, ¿no? Entonces la 5 es la A, plantear el problema, en forma de pregunta, ¿no es cierto? En forma de
pregunta. ¿Ya? 6. La antropología busca comprender las transformaciones culturales originadas tras los procesos migratorios, además de sus expresiones culturales y lingüísticas. De acuerdo a la clasificación de las ciencias en cuanto a su objeto de estudio ahora, ¿qué tipo de ciencia es la antropología? A ver, en cuanto al objeto de estudio, chicos, solamente hay dos, fáctica y formal, no se mareen, ¿no? Fáctica y formal. En este caso, la antropología, no la antropología filosófica, sino la antropología, que es una ciencia social, ¿no? Que acá dice que estudia, ¿no? Las transformaciones culturales, etcétera, es una ciencia fáctica. No se olviden, las ciencias fácticas se dividen en dos, ciencias sociales y ciencias naturales, ¿ya? Las ciencias fácticas son prácticamente todas. Las ciencias formales son solamente dos, ahí no te puedes confundir. Las ciencias formales son solamente dos, la lógica y la matemática, ¿ya? Usan símbolos, ¿ya? Entes ideales, abstractos, ¿está bien? Ahí no puedes confundirte, ¿ya? Muy bien. Relacione las características del conocimiento científico. A ver, primero, objetivo. A ver, claro. Uno es pues describe y explica los objetos tal como son, ¿no es cierto? Dos, racional. Se sirve de conceptos, proposiciones y argumentos. ¿Ya? 1A, 2C. 1A, 2C. Y la 3 es B, fundamentados en base en pruebas y demostraciones. Por lo tanto, en la 7 la respuesta es la B. También la B. ¿Ya? Muy bien. 8. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver. La aplicación consiste en llevar los conocimientos a la práctica, generando tecnología. Ya, sí, eso es verdadero, ¿no es cierto? Estamos hablando acá de las funciones de las ciencias, ¿no? ¿Se acuerdan? De escribir, explicar, predecir y aplicar, ¿ya? Entonces, la primera, la aplicación. Llevar los conocimientos a la práctica. Sí, eso es aplicar, pues, llevar los conocimientos a la práctica, ¿ya? Para lograr bienestar, ¿no es cierto? Dos, la contrastación es someter a prueba la hipótesis para determinar si los hechos las comprueban o las refutan. Eso también es verdadero. ¿Cierto? Eso contrastar, pues, ¿no? Llevar las afirmaciones de las hipótesis a la realidad, ¿no? Para ver si son verdaderas o no. En el análisis de datos es la etapa donde se analizan los datos comparándolos con la teoría. Eso también es verdad. Y la 4, la predicción consiste en deducir nuevos sucesos a partir de una hipótesis. Deducir nuevos sucesos a partir de una hipótesis. Sí, también, ¿ya? Entonces tenemos que las 4 afirmaciones son verdaderas, la 8 es la B. ¿Está bien, jóvenes? La B. Muy bien. 9. Si el análisis de un razonamiento revela que su conclusión no se infiere necesariamente del conjunto de sus premisas, entonces tal razonamiento es, a ver, acá no te vayas a confundir, ¿ah? Acá es, ya no te olvides que un razonamiento tiene, o sea, un razonamiento o inferencia tiene la cualidad de ser válido o inválido, ¿ya? Lo de verdadero o falso es de la proposición, ¿ya? Entonces acá, si en el análisis de un razonamiento revela que su conclusión no se infiere necesariamente del conjunto de sus premisas, entonces tal razonamiento es inválido, inválido. ¿Está bien? Inválido, ¿ya? Repito, la cualidad de las inferencias es ser válido o inválido. En cambio, de las proposiciones es ser verdadero o falso. En este caso estamos hablando de un razonamiento o inferencia, ¿ya? Por lo tanto, si no hay una relación coherente entre premisas y conclusión, esto es inválido, es un razonamiento inválido, ¿ya? Falacia, profesor, puede ser una falacia. La falacia tiene, además de ser inválido, tiene una particularidad más, la falacia. Además de ser inválido, es un razonamiento engañoso, esa es la falacia, ¿ya? Parece que fuera verdadero, es engañoso y hasta psicológicamente persuasivo, ¿ya? Esa es la falacia, ¿ya? Repito, aparte de ser razonamiento inválido, es bastante engañoso, ¿ya? 10. Tanto el lenguaje matemático como el lenguaje lógico son formas particulares del lenguaje, ¿ya? Tanto el lenguaje matemático como el lenguaje lógico son formas particulares del lenguaje matemático y lógico. Simbólico, pues, ¿no es cierto? Ambos utilizan el lenguaje simbólico. Además, no hay otra opción. ¿Cuál podría ser? Metafísico, o científico, verbal, no es, pues, ni hablo simbólico, pues, ¿no? Las matemáticas tienen su sistema de símbolos, la lógica también tiene su sistema de símbolos. Es más, para no chocar con algunos términos
o símbolos de las matemáticas, A, B, C, por ejemplo, la lógica ha optado por usar el P, Q y R, por ejemplo, ¿no? Muy bien, listo. Entonces en la 10 la respuesta es la C, ¿ya? 11. A diferencia de las creencias, cuando se trata del conocimiento científico, se examina las afirmaciones acerca de ciertos segmentos de la realidad. Muy bien, entonces a diferencia de las creencias, la ciencia va a examinar críticamente, ¿ya? La fe no, pues el creyente no va a ser, pues el creyente no es crítico. A eso de ser crítico le llaman herejía, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de la religión, ¿no? En cambio, la ciencia sí, examinan críticamente, ¿ya? Entonces, la 11, la respuesta es la C, 11C. 12. El lenguaje científico es un lenguaje especializado que restringe la función del lenguaje básicamente a la información. Una proposición debe dar información, esa es la función principal, ¿ya? Trabajan las ciencias, ¿está bien? ¿Ya? No con gustos, no con afectos, ¿ya? Sino a Dios les interesa que brinde información, ¿ya? Es un lenguaje que busca la claridad y la precisión y la exactitud. Tal lenguaje es más bien preciso en las ciencias formales como en la lógica y las matemáticas, más en las y en las no se alcanza igual precisión. A ver, en las ciencias sociales, ¿no? Es donde no se alcanza igual precisión que en las matemáticas. Ciencias prácticas y humanas, tecnológicas, en la historia y antropología no se alcanza igual precisión. Sí, pues, la única que quería es la alternativa B, ¿no? En la historia y antropología, que son ciencias sociales, no se alcanza igual precisión, ¿ya? Durante la reunión de los tres grandes en Yalta, ¿se acuerdan, no? Churchill, Stalin y quién más, informó además que el Papa sugería seguir tal o cual curso de acción. ¿Ya? Entonces Churchill habla, el Papa dice esto, el Papa dice lo otro. Entonces Stalin manifestó su desacuerdo preguntando, ¿y cuántas divisiones dice usted que tiene el Papa para el combate? Ya. He hecho un ejemplo sutil, ¿ya? Sutil de una falacia de qué tipo. A ver. Lo que tenía que hacer Stalin es rebatir los argumentos del Papa, ¿no? Si el Papa decía esto, hagamos, retrocedamos, avancemos, él tenía que rebatir eso. No, no podemos retroceder porque nos ganan posiciones, qué sé yo. En vez de rebatir los argumentos, ¿qué hace? Lo ataca como persona, ¿no? ¿Y él qué habla? ¿Qué pone él, no? ¿Qué autoridad tiene para hablar? Si no, no pone ni un soldado, ¿no es cierto? Entonces, esto sería un ejemplo de falacia argumentum ad hominem, ¿no? A hominem, ¿no? Se ataca. Ajá, claro, hominem, ¿no? Obaculum, el poder. ¿Qué dicen ustedes? Oh, está interesante esto, ¿no? También podría ser baculum, ¿no? No, pero no lo está amenazando, no está rompiendo a la fuerza, ¿no? ¿No? Sería, si él directamente le dijera eso al Papa, ¿no? O sea, yo tengo 20.000 soldados y tú solamente tienes 5.000, ahí sí lo está amenazando, ese Baku. Pero en este caso no, está atacando a la zona, ¿ya? Hominen, la 13 es la C, sí, estaba complicadita esta, 13C. Muy bien, 14. Si alguien afirma que debe haber ángeles porque nadie ha podido demostrar que nunca los hay, y a mí, incluso ese ejemplo lo puse igualito, ¿no? Incurre en la falacia de argumentum ad ignorantiam, ¿no? Ad ignorantiam. Como no se ha probado que no existe, entonces existe, pues, ¿ya? ¿Está bien? Miren, hay, por ejemplo, ateos y cristianos que hay en lo mismo, ¿no? A ver, entonces, Dios existe porque no se ha probado que no existe, ¿no? O al revés, ¿no? Dios no existe porque no se ha probado que exista, ¿no? Ya, esos son argumentos ad ignorantia, ¿ya? 15. Profe, me está Consideramos viendo el otro siguiente profesor con nosotros. razonamiento. Ah, ok, listo. Ya, jovencito, yo le mando las claves, pues,